No hay nada, no hay nada que te haga sentir más feliz que vivir en el propósito de Dios. Nada va a llenar más tu corazón, nada va a traer paz, nada te va a dar una mayor sensación de felicidad que estar viviendo en el propósito de Dios. Y hay gente que se esfuerza por vivir en el propósito de Dios, hay gente que traza sus propios propósitos y hay gente que vive sin propósito. Hay gente que simplemente se deja arrastrar por el tiempo, se deja arrastrar por la rutina, son supervivientes de la vida, simplemente se limitan a sobrevivir un día y otro, inmensos en una rutina que no les lleva a ninguna parte. Las metas, como muchos, son metas a corto plazo o a medio plazo, una casa, un coche, los estudios, pero no hay nada más. Cuando tú y yo venimos a los caminos del Señor, cuando le damos nuestra vida al Señor, de pronto Dios nos introduce en un propósito más grande del que jamás hemos podido imaginar. Si tú viviste tu vida trazando tus propios planes y propósitos, cuando vienes al Señor y le das tu vida a Jesús, Dios mejora tus planes, Dios mejora tu propósito. Y si no tienes propósito, Dios te da un propósito. La palabra del Señor dice que Dios preparó obras de antemano para que tú y yo caminásemos en ellas. Y yo lo primero que te quiero decir en esta mañana es que todo lo que tú has entregado al Señor va a ser afectado por su propósito en tu vida. Cuando tú y yo le damos nuestra vida al Señor, Dios nos introduce en su propósito y cada cosa que acontece en tu vida te ayuda, te encamina, te empuja hacia el propósito de Dios para tu vida. Todos tenemos propósitos que son comunes. Como hijos e hijas de Dios tenemos propósitos que son comunes, es decir, hay algunos propósitos que compartimos todos. Por ejemplo, fuimos todos creados para gloria y honra del nombre del Señor. Tu vida, mi vida, tiene que dar gloria a Dios. Eso es un propósito común. Otro propósito común es predicar el Evangelio. Todos somos llamados a predicar el Evangelio. Es otro propósito común. Otro propósito común es servir al Señor. Todos somos llamados a servir al Señor. No todos somos llamados a ser líderes, pero sí todos somos llamados a ser siervos. Cuando tú y yo lleguemos un día delante de la presencia del Señor, si terminamos la carrera, lo que escucharemos de parte del Señor serán dos cosas. La primera, quiénes somos para Él, siervos. Y lo segundo, nuestra fidelidad. Ven, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, aquellos que logran entrar en la presencia del Señor, aquellos que van a disfrutar de la salvación, son aquellos que dedicaron su vida como siervos y siervas del Señor. Y la fidelidad es un requisito imprescindible. Ahora, quiero decirte que si tú quieres caminar en el propósito de Dios, tienes que entender que lo que acontece en tu vida, aunque aparentemente sea malo, te encamina dentro del propósito de Dios. Recuerda que Goliat, que suponía una amenaza para el pueblo de Israel, supuso un punto de inflexión en el cumplimiento del propósito de Dios para David. Mientras que Goliat para Saúl supuso el destierro del reino a los ojos de Dios, Goliat para David supuso un empujón dentro del cumplimiento, lo que aparentemente era una amenaza, una situación de riesgo. Cuando David se atrevió a enfrentarla, lo encaminó en su propósito. Y yo te quiero hablar en esta mañana de la importancia que hay de entender que cada momento trascendental en tu vida, si confías en Dios, si haces lo correcto, te va a empujar dentro del plan de Dios. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a leer una historia súper conocida y voy a leer solamente 3 versículos. Esta historia está enmarcada solamente en 3 versículos. Primera de Reyes, capítulo 19. Y la mayoría de los que estáis aquí en algún momento habéis oído hablar de esta historia. Pero me va a servir y me va a ayudar para usarla como base y tratar de que juntos veamos algunos principios que nos pueden ayudar a entender esto del propósito de Dios. Primera de Reyes 19, vamos a leer en el versículo 19. Partiendo de ese lugar, Elías encontró a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y Eliseo tenía la última de las yuntas. Y pasando Elías por delante de Eliseo, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Elías le respondió: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Y Eliseo volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es uno de los momentos más importantes en la vida de Eliseo, porque es el momento en el que Eliseo es llamado al ministerio. Pero supone un punto de inflexión en la vida de Eliseo, porque hasta el momento en el que recibe el manto de parte de Elías, la vida de Eliseo llevaba un derrotero, un rumbo completamente distinto. Hay un momento trascendental en la vida de Eliseo donde ese rumbo cambia, donde Eliseo es encaminado dentro del propósito de Dios. Lo primero que te quiero decir en esta mañana es que tu propósito y mi propósito nace en Dios. El propósito para tu vida nace en Dios, no nace de las circunstancias que te rodean. No nace de las capacidades que tú tienes, no nace de la realidad que tú ves a tu alrededor, no nace de la atmósfera en la que tú te mueves ni de las personas que te rodean. El propósito de Dios para ti nace en Dios. Cuando yo veo la vida de Eliseo, me doy cuenta que Eliseo es un agricultor. No hay nada en su vida que apunte al hecho de que él pudiese dedicarse al ministerio profético. Y muchas veces cuando pensamos en ser usados por Dios, en el plan de Dios para mi vida, intentamos averiguar, intentamos acertar, probamos, mirando lo que nos sucede, qué habilidades tenemos, con quién estamos, de qué gente nos rodeamos, qué situaciones hemos vivido, y tratamos de intentar acertar a ver cuál será el propósito. En lugar de dejarnos guiar por el Señor, intentamos nosotros inconscientemente trazar nuestro propio propósito. Y hay personas que piensan que Dios no los puede usar más, que no puede hacer nada distinto en sus vidas, porque a lo mejor se sienten limitados en recursos, se sienten limitados en capacidades, en dones, en talentos. Porque piensan que a lo mejor el entorno en el que están no es suficiente para vivir algo grande de parte del Señor. Pero para Dios no es un problema donde tú has nacido. Para Dios no es un problema tus capacidades. Para Dios no es un problema si no tienes dones, talentos o habilidades. Para Dios no es un problema ni siquiera la iglesia en la que estás o los pastores que te han tocado. Para Dios no es un problema. No es un problema. Su propósito trasciende a todo lo que a lo mejor en este momento estés viviendo. Fíjate, los planes de Dios para Eliseo no tenían nada que ver con el momento que Eliseo estaba viviendo. No tenía absolutamente nada que ver. Aunque la vida te haya encaminado por un camino, eso no significa que Dios no tenga algo mejor para tu vida. Aunque tú mires lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo o experimentando y llegues a la conclusión de que vas a estar toda la vida igual, eso no significa que Dios no tenga algo completamente diferente para ti. Lo que para el mundo no es importante, para Dios sí que lo es. Lo que para la gente no es relevante, para Dios sí que lo es. Y a lo mejor lo que nosotros valoramos o le damos demasiada importancia, Dios no le da importancia ni lo valora. Por eso es importante que tú entiendas que el propósito nace en Dios. Y lo que no es glorioso para la gente, tal vez para Dios sí que lo sea. Recuerda que Dios es capaz de mirar lo que nadie mira. Recuerda que Dios es capaz de ver donde nadie ve. Y cuando Dios te mira, Él te mira completamente diferente a cómo te mira la gente que te rodea. Cuando Dios te mira, Él te mira distinto a cómo te mira tu esposa, tus hijos. Te mira diferente a cómo te ven tus compañeros de trabajo. Te mira distinto a cómo te ven tus amigos. Los ojos del Señor tienen una perspectiva completamente distinta. Él baraja muchas más variables, tiene muchos más datos de tu vida de lo que tú jamás imaginas. Su perspectiva es mucho más amplia. Dios no está sometido ni a tiempo ni a espacio. Todo lo que Dios hace, lo hace siendo plenamente consciente de todos tus tiempos. Cuando tú nos relacionamos con la gente, nos relacionamos en base a lo que sabemos del pasado y lo que vemos en el presente. Pero cuando Dios te mira y trata contigo, Él al mismo tiempo está viendo tu pasado, tu presente y tu futuro. Dios está fuera del tiempo. Y a veces nos olvidamos de esa realidad. Por eso la visión de Dios es mucho más limitada. Cuando tú atraviesas un problema, atraviesas una circunstancia difícil y tu vida está en Dios, tú tienes que entender que ya Dios vio con anticipación el resultado de ese momento que estás viviendo. Por eso tal vez si el pueblo de Israel buscaba un candidato para sustituir a Elías,
nadie hubiese pensado en Eliseo. Sí que hubiesen pensado en Eliseo tal vez para poder ser el presidente de la comunidad de agricultores. Seguramente sí, porque es un buen agricultor. La Biblia dice que era hijo de Safat y tenía 12 yuntas. Si tú tienes 12 yuntas de bueyes, tú tienes que tener terreno suficiente para usarlas. Todos los historiadores y comentaristas bíblicos coinciden en el hecho de que Safat era una persona bien adinerada, una buena posición económica. Y Eliseo estaba metido dentro del negocio de la agricultura. En aquel tiempo, si tú sentías un llamado al ministerio profético, lo que hacías es soltabas tu casa, dejabas tus responsabilidades y te ibas a vivir en lo que se denominaba las escuelas de profetas. Eran grupos de hombres con un llamado profético que vivían en comunidad y vivían todos amparados bajo la cobertura de un profeta, algo así como lo que sería hoy en día en un monasterio el prior, pues más o menos era algo parecido en la escuela de profetas. Había un profeta jefe, un profeta principal que instruía y que enseñaba en el ministerio profético, que los guiaba, les acompañaba a desarrollar el ministerio profético. En el caso de Eliseo, él no tiene ninguna escuela de profetas. No tiene nada en su vida que apunte que puede ser llamado al ministerio profético. Sin embargo, recuerda lo que te he dicho, el propósito nace en Dios. Nace en Dios. Por eso cuando el Señor Jesús se manifestó y comenzó su ministerio y la gente supo que venía de Nazaret, alguien dijo, como Natanael de Nazaret, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? ¿En serio? ¿De verdad? ¿De Nazaret? Cuando Samuel fue a ungir al futuro rey de Israel, al sustituto de Saúl, él llamó a todos los hijos de Isaí, fueron pasando uno por uno delante de él. Y claro, la anterior elección del rey que había sido testigo, Samuel, al anterior rey que había ungido, obviamente, cuando dice la Biblia que el Señor escogió a Saúl, Saúl era más alto en hombros, sobrepasaba, sus hombros eran más altos de todo el pueblo. Era alto y era guapo. Si tú querías buscar a un rey, hubieses elegido a Saúl. Y fue así, Saúl fue elegido. Ahora Dios tuvo que trabajar, el Espíritu de Dios vino sobre él, profetizó y su corazón fue mudado en otro hombre. Luego más adelante se le fue la pinza y volvió para atrás otra vez. ¿Vale? Pero cuando Samuel va a ungir al futuro sustituto de Saúl, al próximo rey, él va con el mismo patrón. Pero el Señor le dice, no te fijes en lo que se fija la gente. Yo miro algo distinto, yo miro el corazón. Y tú tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque si no eres capaz de asimilar esto en tu vida, te vas a condicionar por lo que estás viviendo ahora. Te vas a andar comparando todo el tiempo. Pues yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, pero tal canta mejor, pero tal puede hacer las cosas mejor, ha tenido más preparación. Fíjate la familia que tiene, fíjate el esposo, la esposa que tiene, fíjate sus hijos, tantos rectos, todo bien educado. No, tú vas a mi casa y parece un episodio de Hermano Mayor. Entonces uno dice, no, pues, Dios, ¿qué va a hacer Dios conmigo? El propósito nace en Dios. Di conmigo, el propósito. Di conmigo, mi propósito nace en Dios. Ahora, algo interesante es que para yo poder vivir y experimentar el propósito de Dios en mi vida, es importante que desarrolle dos cualidades. Di conmigo, dos. Obediencia y fidelidad. Sin obediencia y fidelidad, uno jamás va a vivir en el propósito de Dios. No se puede. No se puede. Dios no usa gente desobediente y ni mucho menos le confía su reino a gente que es infiel. Cuando Dios elige a Eliseo, cuando Dios visita a Eliseo, cuando Dios derrama su gloria sobre Eliseo, Eliseo fue encontrado trabajando. Y hay algunas cosas muy interesantes en este hecho, y es el hecho de que Eliseo, a pesar de ser una persona rica, adinerada, acomodada, la riqueza, lo material, la posición, la autoridad, nada de eso le hizo omitir su responsabilidad. Cuando uno supuestamente tiene planes más grandes, es muy fácil olvidarte de las responsabilidades más pequeñas. Hay gente que recibe un llamado de parte del Señor y ya quiere dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces, lo que vas a conseguir es no calificar para lo que Dios tiene para ti. Tú puedes tener planes grandes, pero tienes que ser fiel en lo que Dios ha puesto en tus manos ahora. A Eliseo no le sorprendía nada el tener la cuenta llena de dinero. Él podía mandar que otros trabajasen por él. Él podía haber vivido en su casa, bien acomodado, y hubiese sido totalmente lícito. Son 12 yuntas de bueyes y él tenía la última, no tenía la primera. Tenía la última. Para mí es muy significativo esto, porque era uno más.
Eliseo desarrolla un carácter de humildad. Eliseo no se le sube a la cabeza todos los logros. Hay gente que no puede vivir el propósito de Dios porque se deja arrastrar por lo material de este mundo, por el éxito de este mundo, por el reconocimiento de este mundo. Hay gente que no es lo suficientemente humilde como para ser obediente en las cosas más básicas de la vida. Y si tú y yo no aprendemos obediencia y fidelidad, Dios no va a poder encaminarnos hacia su propósito en nuestra vida. En otras palabras, si no eres una persona domable y eres indomable, Dios no te va a poder encaminar en su propósito. Dios llama a gente fiel. Escucha, Dios llama a gente fiel. Dios no llama a gente muy habilidosa, llama a gente fiel. No sirve de nada tener muchos talentos, muchos dones. Don y talento siempre funciona. Escucha, el don y el talento siempre funciona. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios y todo lo que viene de parte de Dios funciona. Otra cosa es el carácter. Y el Espíritu Santo no moldea tu don, moldea tu carácter. Por eso hay gente con muchos dones que no viven en el propósito de Dios y que no funcionan. Los dones sí que funcionan, pero no trascienden. Y al final tú y yo somos llamados a que nuestros dones trasciendan, generen un impacto y sirvan para la gloria de Dios. Cuando el carácter no está formado, el don sirve para tu gloria. Cuando el carácter no está forjado, el don se cae, no puede ser sostenido en las manos del Señor. Un carácter moldeado por Dios sirve al propósito de Dios. Por eso la fidelidad y la obediencia moldean nuestro carácter y posibilitan a Dios obrar en nuestro corazón. Cuando eres obediente en un momento difícil, Dios te puede enseñar lo que te quiere enseñar en ese momento difícil. Por eso nosotros nos llenamos la boca cuando decimos que no caminamos por vista, caminamos por fe. Caminar por fe es apartar los sentimientos y las emociones, irte a la palabra y confiar ciegamente en lo que dice la palabra. Y cuando haces eso, cuando eres obediente en ese ámbito, entonces el Señor trabaja en tu corazón lo necesario para que tú aprendas. Con la bendición de Dios, con las promesas de Dios, con el propósito de Dios, siempre viene asociada la preparación. Dios no te va a dar algo si no estás listo para tenerlo. Dios te puede preparar. O sea, yo le he prometido a mi hijo que va a tener un coche. Cuando cumpla 18 años él va a tener un coche, pero ni loco le doy el coche ahora. Tiene que sacar su carnet de conducir, tiene que aprender a conducir. Entonces Dios te ha dado muchas promesas. Todos tenemos promesas. No hay nadie aquí que pueda decir que no tiene promesas de parte del Señor. Todos tenemos promesas de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo está dispuesto a ser preparado, tratado, procesado para recibir la preparación y recibir las promesas. Y Dios no te va a dar algo para lo que tú no estás listo. Dios te ama demasiado como para darte algo que te pueda destruir. Entonces la obediencia y la fidelidad a mí me preparan. Y Eliseo, sin darse cuenta, siendo obediente, siendo fiel en sus labores, estaba preparando su carácter y su corazón para lo que Dios le quería dar. Mantente fiel y obediente donde Dios te ha puesto. Pero yo sé que Dios tiene cosas más grandes para mí y tengo prisa, las quiero vivir ya. Mantente fiel porque no estás listo. Si Dios no te las ha dado todavía es porque no estás listo. Confía en el Señor. No, pero ya estoy listo. En el momento en el que tú dices que ya estás listo, demuestras que no estás listo. Porque una de las características principales de estar cada vez más cerca de Dios es ser más consciente de que no estás tan listo como crees. Cuanto más te acercas a Dios, más consciente eres de tu imperfección. Acercarte a la presencia del Señor es como esos espejitos que están en los hoteles al lado, que son así redonditos, que te ves hasta los poros. Pues lo mismo con el alma. Cuanto más te acercas a Dios, más descubres tu imperfección. Más miserable te sientes, más requieres de la gracia, más indigno, más dependes de Él. Eso es lo que provoca acercarte a Dios. No provoca que vayas levitando. No provoca que te creas mejor que nadie. No provoca que nadie te pueda, que quieras poner una sábana en la cara porque brillas tanto que vas deslumbrando. No provoca eso, todo lo contrario. Te sientes cada vez peor, más indigno. No sientes más seguridad a la hora de hacer las cosas, todo lo contrario, te sientes más inseguro porque necesitas desesperadamente cada vez más depender de Dios para todo. Eso es lo que provoca acercarse a la presencia del Señor. Dios te deja ver quién es Él, lo grande que es, y automáticamente cuando ves su grandeza, el efecto que produce en ti es que ves lo pequeño que eres. Por eso es tan importante que tú entiendas que cada momento que estás viviendo en tu vida, si eres fiel y obediente, sin darte cuenta te está encaminando hacia el cumplimiento del propósito que Dios tiene para ti. ¿Sí? Y eso le estaba pasando a Eliseo, y Eliseo ni se imaginaba
En ninguna parte de la historia dice que Eliseo se imaginaba que iba a ser profeta. No, no hay una aparición angelical, no hay nada. Simplemente Dios le habla a Elías unos cuantos versículos hacia atrás, en el capítulo 19, un poquito más para atrás. Puedes leer tranquilamente en tu casa la historia. Eliseo sale de una depresión de caballo, está fatal, diciendo yo estoy solo aquí, nadie me ayuda, soy el único que está comprometido contigo, bla, 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 bla. Y Dios le dice, mira, yo tengo ya a la persona que va a estar contigo. No está, hay gente preparada. O sea, mi plan va mucho más allá de ti. Tú tienes que entender que los planes de Dios no comienzan contigo y acaban contigo, ¿eh? Hay gente que piensa que es así. Hay gente que piensa que la obra de Dios empieza en ellos y termina en ellos, y no es así. El plan de Dios comenzó antes que tú y te va a sobrevivir a ti. Tú y yo solamente somos pequeñas piezas, somos pequeñas partes incrustadas en un espacio-tiempo determinado por gracia de Dios, por misericordia de Dios. No, Dios nos permite formar parte de sus planes y nos coloca en un momento de la historia, pero empezó mucho antes que nosotros. Y cuando nosotros ya no estemos, no terminará todo con nosotros. Va a seguir con otros. Simplemente somos parte en un todo de Dios. Y aunque a lo mejor tú ni siquiera lo imagines, ya Dios lo tenía contemplado. Fue Dios el que le dijo a Elías, ve y a ungir a Eliseo, hijo de Safat. Lo vas a encontrar en el campo arando. Yo sé que es trabajador, ahí lo vas a encontrar, dando el callo, currando. Porque Dios no llama vagos. Señor, yo te quiero servir, no quiero ser un vago, dame la fuerza para trabajar. Eso no funciona así. Trabaja y luego Dios te va a llamar. Dios no llama vagos, ni usa vagos. Bueno, sí que los usa, miento. Los usa para enseñar cómo no hay que hacer las cosas. Porque al final todo lo que vivimos, al final nos ayuda para bien. El texto original dice que a los que aman a Dios, originalmente a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan en conjunto para un mismo fin. Eso es lo que dice el texto. ¿Y el fin cuál es? Tu bien. Por eso cualquier situación que tú estás viviendo ahora, aunque no pinte bien, aunque no se parezca en nada a lo que Dios te ha prometido o a lo que tú estás soñando, tienes que entender que eso que tú estás viviendo, todo está trabajando para tu bien. Todo está trabajando para tu propósito. Amén. Ahora, esa obediencia y fidelidad llega un momento que es para mí el momento clímax o el más importante de esta historia. Es el momento en el que Elías pasa al lado de Eliseo y extiende su manto sobre él. No voy a hablar de todo lo que implica, porque usted conoce la palabra, aquí se enseña la palabra, aquí hay gente que conoce la palabra y aquí se habrá hablado esto innumerables ocasiones. Pero quiero dejarte con algunas cosas importantes. El momento más importante de esta historia, el clímax, el momento álgido, es cuando Eliseo recibe el manto de parte de Elías. Es un punto de inflexión. Porque el momento del manto representa un instante espiritual fuerte y determinante para Eliseo. Eliseo sabe lo que significa. Eliseo sabe que ha sido escogido de parte de Dios para algo completamente diferente a lo que él está haciendo. Fíjate, él entiende ese momento de visitación. Y aquí es el punto en el que yo quiero trasladar esto a nuestra realidad diaria. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, estamos experimentando o vamos a experimentar el momento del manto. Todos en algún momento hemos sido visitados por Dios. Ni qué decir esta iglesia, que durante un tiempo todas las miradas de las ciudades de España y de otros lugares del mundo se depositaron en Jerez, porque Dios se movió de una forma extraordinaria. Y lo que Dios hizo aquí afectó a todo el país. Y aún una trascendencia que nosotros ni siquiera imaginamos. Lo que Dios hizo fue relevante. Todos en algún momento hemos experimentado el momento del manto. Todos en algún momento hemos experimentado un momento de visitación. Ese manto sobre Eliseo supuso para Eliseo, en primer lugar, salir del lugar donde está. En segundo lugar, supuso dejar una atmósfera y adentrarse en una atmósfera diferente. El momento del manto en Eliseo supuso cerrar una etapa. Y por último, supuso caminar hacia algo nuevo. Todo eso es lo que Dios trae sobre nosotros cuando el manto viene sobre nuestras vidas. Cada vez que Dios te toca, que te visita, cada momento del manto que viene sobre ti, viene con este objetivo.
Dios no solamente te hace sentir su presencia para que digas, qué bueno ha estado el culto, qué bien lo que he sentido, hoy he sentido algo que nunca antes lo había sentido. No es solamente para eso, es todo con un objetivo. Recuerda que si tu vida está en las manos del Señor, todo lo que Dios hace es con el objetivo de encaminarte hacia tu propósito. Por eso cuando el manto viene sobre tu vida, cuando Dios te visita, cuando Dios obra, cuando Dios opera, es para que salgas del lugar donde estás y avances un poquito más. Es para que dejes una atmósfera y te adentres en otra. Cuando tú sientes la presencia del Señor en un culto, ¿por qué crees que es? ¿Para elevar el estatus del culto? ¿Para que pongamos por redes que aquí se mueve Dios? No. Para hacerte sentir, para darte un adelanto de lo que tú puedes sentir cuando estás en tu casa, en el coche, en el trabajo o en un parque. Dios te muestra una atmósfera para que salgas de la atmósfera donde estás y profundices en la atmósfera de su presencia. Cada vez que tú sientes a Dios de una forma distinta, Dios te está queriendo llevar a una profundidad mayor en su presencia. Pero a veces nuestra atmósfera es solamente dentro de las cuatro paredes de un templo. Y no entendemos que no es relevante ni trascendental lo que pasa en cuatro paredes. Es relevante lo que pasa en mi intimidad diaria con Dios. Yo soy llamado a vivir dentro de un ecosistema, de una atmósfera, constantemente. Cuando Él viene sobre mi vida, viene también para que aprenda a cerrar etapas en mi vida. Y también viene para que experimente cosas nuevas de parte de su presencia. ¿Y qué es el momento del manto para ti y para mí? Porque tú puedes decir, bueno, sí, pero nadie me ha pasado por encima, me ha tirado una chaqueta ni nada por el estilo. Bueno, Freyson tiraba chaquetas. Y Fidel también. Fidel con llaves dentro. O sea, sentía más que nunca. ¿Qué es entonces el momento del manto para nosotros? ¿O qué puede ser un momento del manto? Número uno, puede ser un momento de visitación espiritual, como te he dicho. Pero también puede ser una palabra que recibes. Una palabra que viene dada de parte del Señor puede ser un momento del manto para ti. A veces Dios te habla una palabra, con una sola palabra puede cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda la predicación más corta, Jesús con Mateo, sígueme. Introducción, primer, segundo punto, tercer punto y conclusión, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Se levanta, deja todo y sigue a Jesús, ya está. Una sola palabra fue lo suficientemente poderosa. Ese fue el momento del manto de Mateo. Una sola palabra. El centurión sabía perfectamente que una sola palabra de Jesús podía cambiar toda su realidad. Y buscó su momento del manto con una palabra. Una palabra, cuando Dios te habla y sabes que te está hablando a ti. Es un momento donde tú estás sentado, sentada, y estás escuchando una palabra y tú estás luchando en tu mente porque crees que alguien le ha contado tu historia al pastor. Y tú dices, alguien se lo ha dicho, seguro. Ana, lo dice por mí. Le han hablado de mí. Y estás luchando en tu cabeza, pero es Dios hablándote directamente a tu realidad. O de pronto abres la Biblia y hay un texto que parece que sale en 3D y te está hablando a ti. Es como si literalmente Dios te estuviese hablando en persona. Eso puede ser un momento del manto y viene con un propósito. Un momento del manto puede ser una experiencia difícil en la que ves a Dios obrar. Hay momentos en nuestra vida donde Dios opera de una forma tan real, donde ves tan claramente que ha sido una obra de Dios, que eso marca un punto de inflexión en nuestras vidas. Yo no sé si alguna vez has experimentado algo así. Si alguna vez has visto a Dios obrar y sabes que es Dios, no es una casualidad. O sea, no hay vuelta de hoja, no lo puedes explicar. Porque tú sabes, hay circunstancias que a veces las atribuimos a Dios y es una regla de 3. Hay cosas que pasan y pasan porque tenían que pasar y pensamos que es Dios el que está detrás y no, es una cuestión lógica. Es una cuestión lógica. Pero tú sabes que hay momentos, hay milagros que tú dices, esto es un milagro de verdad. Porque no hay posibilidad humana alguna para justificar ninguna posible explicación, para dar sentido a lo que yo estoy viviendo. Es Dios, sí o sí. Y has clamado a Dios con todas tus fuerzas y Dios ha respondido. Eso es un momento que te cambia la vida. Cuando sientes a Dios de esa manera. Un momento del manto puede ser una nueva oportunidad para tu familia, para tu matrimonio. Puede ser el momento del manto, cuando Dios obra y tienes una nueva oportunidad, puedes empezar de nuevo. Puede ser también una promoción en tu trabajo. También puede ser un momento del manto, cuando de pronto
En tu trabajo asciendes o cambias de posición en el trabajo, cambias de puesto y ahora vas a tener una oportunidad y vas a poder hacer cosas que antes no podías hacer. Un momento del manto puede ser una conexión, el conectarte con una persona que es un instrumento de Dios para cambiar el rumbo de tu vida. Eso también puede ser un momento del manto. Un momento del manto puede ser un culto como este. Cuando el manto te cubre, cuando el manto cae sobre tu vida, el cielo te abraza. El cielo te abraza. El manto significa muchas cosas. Es la cercanía de Dios sobre ti. Cuando Dios te toca, cuando Dios te habla, sientes que de pronto ya no eres un anónimo para Dios. No eres un número, no pasas desapercibido. Cuando Dios te toca, cuando Él te visita, recuerdas y compruebas que Dios todavía sigue contando contigo, que Dios todavía te ve, que Dios todavía tiene sus ojos puestos sobre ti, que Dios no se ha olvidado de ti ni de las promesas que Él te dio. Cada vez que Dios opera sobre tu vida, te visita, te saca del anonimato, no tienes justificación, no puedes decir que Dios se ha olvidado de ti, porque es un gesto, es un toque de atención, es un llamado de parte de Dios, donde sabes que Él todavía cuenta contigo, es un abrazo de su presencia, es una llamada para enfocarte, es un toque de atención, es un gesto de protección, es un gesto de cuidado, es un gesto de defensa. O cuando Él viene sobre tu vida y sobre mi vida, tiene que cambiar algo. Tiene que cambiar algo. Porque Eliseo es conocido en su pueblo, Eliseo es conocido en su familia, Eliseo es conocido por ser un agricultor, pero nada más. Él no tiene vinculación con lo profético. Pero de pronto, cuando el manto le cae, se da cuenta de que Dios lo ha estado mirando siempre. ¿Por qué crees que Dios te visita en un culto? ¿Por qué crees que Él te habla? ¿Por qué crees que Él te responde? ¿Por qué crees que Él opera en situaciones? ¿Por qué crees que Él a veces te abre puertas, te facilita las cosas? ¿Por qué piensas que Él lanza el manto sobre tu vida? Para que nunca olvides que Él siempre ha estado ahí. Y que está ahí. Y que todavía sigue teniendo un propósito para tu vida, aunque toda tu realidad apunte a algo completamente contrario. Ahora, el momento del manto es importante y todos hemos experimentado. Yo estoy seguro que, por lo menos en algo de lo que estoy diciendo, te puedes sentir identificado, aunque sea en parte. Todos hemos experimentado algún momento así. Pero eso no es lo que trae cambios a nuestra vida. Lo que trae cambios es lo que pasa después. Es lo que pasa después. Porque si yo no gestiono bien el momento del manto, mi vida se va a quedar completamente igual. Mi vida se va a quedar igual. Y la vida de Eliseo podía continuar exactamente igual si no hubiese tomado decisiones. El manto te debe de mover hacia adelante, no debe de quedarte con los bueyes. El manto tiene que moverte hacia el propósito de Dios. Ahora, muchas veces nosotros vemos la mano de Dios obrar en nuestra vida, vemos a Dios obrar milagros, de manera milagrosa, como le pasó al pueblo de Israel, más de 400 años esclavo en Egipto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y el Señor, después de 400 y pico años, levanta a Moisés como su instrumento para liberar al pueblo. Y después de 10 plagas, 10 milagros impresionantes, espectaculares, reales, palpables, el Señor los saca de Egipto, llegan a las puertas del Mar Rojo, Dios les abre el Mar Rojo, pasan al otro lado. De día había una columna de nube, de noche una columna de fuego, Dios haciendo milagros extraordinarios. Moisés llega al Sinaí, se pega 40 días donde ellos no ven milagros, y cuando baja del Sinaí, va bajando del Sinaí, a medio camino se encuentra Josué que le está esperando. Y escucha ruido, jaleo. Y dice Josué, dice, me parece que en el campamento se están peleando. Dice Moisés, soy viejo pero todavía tengo esto afinado, Me he pegado 40 años en el desierto, he aprendido a distinguir bien los sonidos. Dice, a mí esto no me suena a guerra, esto me suena a mí a fiesta. Esta gente está danzando en el proceso, dando vueltas y todas estas cosas. Hay una fiesta en el desierto que Y cuando llegan abajo ven que todo el pueblo, ¿qué ha hecho el pueblo? Acaban de ver unos milagros brutales, una visitación. Ni un solo pueblo sobre la faz de la tierra había visto lo que ellos habían visto. Porque ningún ídolo había hecho lo que Dios había hecho. O sea, les había caído el manto y de qué manera, Y de qué manera. Pero no supieron gestionar lo que Dios había hecho por ellos.
Y cuando dejaron de ver milagros, cuando dejaron de sentir, cuando dejaron de ver, se vinieron abajo. ¿Y qué hicieron? Lo que habían visto hacer en Egipto a sus captores, ídolos. Entonces agarraron a Aarón, que era hermano de Moisés, que trabajaba el tema de la fundición y demás, los metales, y le dijo, haznos un ídolo, haznos un Dios para que le podamos adorar, porque necesitamos ver. Y Aarón dijo, bueno, si insistís, tráeme todo el oro. Y todo el pueblo llevando oro, el oro que Dios les había dado para que subsistiesen en el nuevo futuro que tenían por delante. Y le dieron el oro a Aarón y fundió un becerro de oro y dijo, estos son vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. Hay que estar para allá para hacer eso, ¿eh? Y cuando llega Moisés y ve el pueblo en fiesta, dando vueltas en el desierto, cantando y bailando, y adorando el becerro de oro, y se va por Aarón. Dice, ¿y Aarón, y esto qué es? Y dice, yo no sé. Yo eché el oro en el fuego y salió esto. Lo dice la Biblia, de verdad, pues lo puedes buscar. Dice, no sé de dónde ha venido esto. Yo lo eché en el fuego y salió un becerro. Así. Sin trabajo ninguno. Fue el diablo que fundió el oro. Fue el diablo, fue Satanás. Así nos la pasamos culpando al diablo de todo, ¿verdad? Y fíjate, acababan de ver el poder de Dios hace un momento y ahora lo habían abandonado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto el poder de Dios a nuestro favor? ¿Qué ha pasado después? ¿Por qué no estamos más cerca de nuestro propósito? Porque no gestionamos el momento del manto. Porque no sabemos gestionar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y tienes que entender que tras el momento del manto vienen las decisiones. ¿Cuál es la parte del Señor? Tirarte el manto encima. Tu parte, tomar decisiones. No hay vuelta de hoja. No hay un secreto. No hay una estrategia. Es así de simple. O sea, el manto te muestra el camino. Elías te muestra el camino. El Espíritu Santo te muestra el camino. Tu pastor, la palabra, te muestra el camino. Tú tienes que tomar tus propias decisiones. ¿Qué es lo primero que le dice Eliseo a Elías cuando le cae el manto? Las primeras palabras, ¿cuáles son? Déjame que vaya a besar a mi padre y mi madre y después yo te sigo. ¿Qué es lo que le responde Elías? ¿Te he hecho algo? Me encanta lo que dice el texto original. En el hebreo original dice, no te estoy reteniendo. Yo no te estoy reteniendo, es tu decisión. Yo te he indicado dónde está el camino. Yo te he bendecido. Te ha caído la presencia. Dios te ha tocado, ha obrado. Tú necesitabas, Dios obró. Me pediste que te tocase, te he tocado. Ahora es tu decisión. Es tu decisión. No pienses que tú y yo llegaremos delante del Señor y empezaremos a darle excusas al Señor. Es que, Señor, la iglesia, es que es la iglesia donde tú me metiste. No, la iglesia que tú elegiste ir. Yo te enseñé una iglesia y tú elegiste la iglesia. Y no es culpa de la iglesia. Es que el pastor que tú me pusiste, no es culpa del pastor. Son tus decisiones, es tu vida. Es que mi esposo, mi esposa, es tu vida. Yo te pido cuentas por tu vida. A la gente que te rodea le pediré yo cuentas. Tú, ¿cuáles son tus decisiones? ¿Te cayó el manto? Sí. ¿Qué hiciste después? No, pero tú sabes, es que estaba a medio arar el campo. A medio arar el campo. Yo quería, pero tú sabes, no puedo. ¿Voy a dejar el campo tal cual? ¿Lo voy a dejar todo así? Tú me entiendes, Señor. O sea, todo es muy bonito, pero uno tiene responsabilidades. Yo imagino al Señor diciendo, ¿con quién te piensas tú que estás hablando? ¿Con quién nos pensamos que estamos poniendo excusas? O sea, las excusas están bien para el marido, para el esposo, para la esposa, para los hijos, para el jefe, para el pastor, para tu líder, para quien sea. Está muy bien, pero ¿en serio tú crees que tenemos nosotros ponerle excusas de verdad? ¿De verdad? Si hacemos eso es porque no tenemos ni idea de quién es Dios, ¿eh? Que sabe lo que pensamos y lo que queremos pensar. Que a veces es peor. Entonces Dios conoce perfectamente. La decisión es nuestra. Todos tenemos que tomar decisiones. Culpamos a la gente de no poder tomar decisiones y no es verdad. El poder de avanzar o detenerte es tuyo, de nadie más. Nosotros repetimos siempre en nuestra congregación allá en Sevilla, siempre le decimos a los hermanos, cada uno
se pone su propio techo. Ya. Cuando se trata de ser bendecido por Dios, tú decides hasta cuánto Dios te bendice. Si tú empiezas a culpar al resto de la gente, te estás engañando, ¿eh? Te estás engañando. Vivirás en una mentira constante y vivirás constantemente lanzando balones fuera y omitiendo tu responsabilidad. Lo sabio, el inteligente, el entendido, se mira a sí mismo. Dice, ¿qué puedo hacer yo para crecer? ¿Qué puedo hacer yo para salir? ¿Qué puedo hacer yo para avanzar de esta situación? Pero cuando lanzamos balones fuera, siempre nos quedaremos en una posición donde no haremos nada y esperaremos que sean otros los que lo hagan. Y vivimos en una sociedad que cultiva una corriente en la que supuestamente se está empujando a la gente a cada vez hacer menos y lograr más haciendo menos. Y eso es así. Y lo ves por todos lados. Supuestamente todo está apuntado para hacernos la vida más fácil, para que no hagamos nada. Pero eso no funciona porque al final no podemos omitir nuestras responsabilidades. Porque cuando uno pretende vivir una vida fácil, se le acaba complicando más. No siempre todo lo que aparentemente es sencillo es tan sencillo como aparenta. No es tan fácil, las cosas no son tan fáciles. No, pues hoy en día tenemos muchos avances con la tecnología. La tecnología nos ha facilitado la vida. Bueno, algunos. Porque hay algunas cosas, yo por ejemplo, aunque me considero todavía bastante joven, estoy súper pegado con muchas cosas de la tecnología. Pero muy pegado. A principios de año nos regalaron una Alexa. Y yo voy a casa de algunos amigos y dicen, Alexa, enciende la luz. Se enciende la luz. Alexa, pon la tele. Se pone la tele. Alexa, enciende el aire acondicionado. Se enciende. Alexa, enciende la luz del acuario. Se enciende la luz del acuario. Alexa, pasillo. Y se enciende el pasillo. Yo flipo con Alexa. Alexa, que el niño se calle. Y se calla el niño. Es flipante. Es flipante, de verdad. Cuando yo puse la Alexa en mi casa, me tiré una semana para intentar configurarla. O sea, no una semana para configurarla, una semana intentando configurar. Sigue sin desconfigurar. O sea, tú le puedes pedir un montón de cosas a mi Alexa solamente te hace 3 cosas. Te pone alarmas, te enseña fotos nuestras y te dice la hora. Ya está. Eso es lo que hace mi Alexa. Y supuestamente es para hacerte la vida más fácil, pero es que todo va muy rápido, todo avanza muy rápido. Yo he contado muchas veces, aquí, lo conté, aquí no creo que la haya contado, pero yo recuerdo hace algún tiempo, estaba predicando en un congreso y el muchacho que me viene a buscar, y me monto en el coche con él y se sienta un chico joven, y se sienta al lado y dice, pastor, ¿tú qué música escuchas? Yo empiezo a decir la música que a mí me gusta y demás, no conocía a nadie. Y me dice, a ver, dice, ponme una de las canciones que te gusten, pastor. Y va, claro que sí. Le puse una canción y el tipo me miraba así, saca su teléfono y pulsa un botón y aparece un círculo blanco en la pantalla que da vuelta así, ¡pah! Y sale el autor, el disco, el nombre, el año y dije, brujería. Te va a hacer brujería aquí al lado. Pero no todo es tan fácil, uno tiene que tomar decisiones en la vida. No podemos pensar que la vida cristiana carece de decisiones. Yo siempre digo que en la iglesia hay 2 clases de cristianos, los productores y los consumidores. Y esto es una realidad en la mayoría de las iglesias. Hay un pequeño sector de cristianos que producen y un gran sector de cristianos que consumen lo que ese pequeño sector produce. Y es un problema cuando tú y yo vivimos la vida cristiana siendo solamente consumidores. Partiendo por nuestro concepto de entender el culto. O sea, tú no vienes a recibir el culto, tú vienes a dar tu culto a Dios. No vienes a recibir un culto, vienes a darle tu culto al Señor. O sea, tú tienes que tomar decisiones constantemente en la vida. Si tú no tomas decisiones, no vas a experimentar el propósito de Dios en tu vida. O sea, es muy fácil las frases hechas que forman parte de los eslóganes evangélicos, lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Sí, muy bien, está bonito, yo creo que vienen cosas, pero las cosas no vienen solas. La tierra prometida, hermanos, va a venir, ya va a llegar. No, sal de tu tierra, de tu parentela y ve a buscarla. La tierra prometida hay que conquistarla. Uno tiene que caminar en las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. El manto debe de llevarte al propósito de Dios, pero no siempre es así. Y quiero rápidamente ir encaminándome hasta el final del mensaje para hablarte de algunas cosas que son importantes. Algunas cosas que son importantes que nosotros entendamos para poder encaminarnos hacia el propósito, encaminarnos en esas decisiones. En primer lugar, nuestra mentalidad tiene que ser renovada. Nuestra mentalidad tiene que ser renovada.
Mi mujer decía, los pozos de antes fueron buenos, pero Dios tiene pozos nuevos. Hay gente que su mejor expectativa de futuro es volver a vivir sus mejores momentos del pasado. Cuando piensan en futuro, en algo glorioso, en algo maravilloso, piensan en volver a revivir lo mismo que el pasado. Eso es limitar a Dios. Eso es limitar a Dios. O sea, Eliseo no puede ejercer un ministerio profético, entrar en la nueva dimensión que Dios tiene para él, con una mentalidad de agricultor. Tienen que cambiar su mentalidad. Ahora, esto no pasa de la noche a la mañana. Por eso dice que iba tras Elías y le servía. Porque él necesitaba empezar a entrenar y a aprender a tener una nueva mentalidad. Uno no cambia de mentalidad de la noche a la mañana, pero sí que puede disponerse de la noche a la mañana. La actitud y la disposición posibilitan el que Dios te enseñe. ¿Por qué a veces no aprendemos y cambiamos de mentalidad? Porque no queremos aprender. De verdad, no queremos. A la primera de cambio que choca con nuestra mentalidad, con nuestra cabeza dura, nos ponemos mal. Empezamos a poner excusas. Entonces Dios no nos puede enseñar. Entonces nos colapsamos y no, esto no lo entiendo, no. Mejor sigo con el arado. Esto es muy difícil. Mejor me quedo aquí. Si no cambias de mentalidad, tienes que entender que cuando Dios te va a introducir en una nueva etapa, Él te va a capacitar y te va a enseñar a cómo manejarte. Escucha, tu manera de pensar condiciona tus acciones. Si tú piensas de una forma incorrecta, tus acciones van a ser incorrectas, van a ser erráticas, te vas a equivocar. Por eso es imposible vivir la vida cristiana sin entender que la mentalidad tiene que cambiar. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Usted sabe lo que significa arrepentimiento, es un cambio de mentalidad. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de ser renovados constantemente en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Dice Corintios que tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Ese es el estándar hacia nosotros, hacia el que caminamos. Vamos hacia el modelo de Cristo, a pensar como Jesús piensa de cada momento que vivimos, de cada situación que vivimos. Tú y yo tenemos que aprender a pensar como Dios quiere que pensemos. Y eso es un proceso. Eso es un proceso. ¿Cómo se empieza? Estando dispuesto a cambiar tu manera de pensar. Porque si no cambias tu manera de pensar, al final vas a acabar volviendo siempre a lo mismo. Por lo tanto, tengo que empezar a desarrollar una mentalidad completamente distinta, dejarme enseñar. Hay algunos que no pueden avanzar en la vida cristiana porque no han dejado de mentir. Y Dios tiene un propósito para ellos, pero no han dejado la mentalidad. O sea, tú mentías antes. Pablo dijo, el que antes robaba, que ahora no robe. El que antes estafaba, que ahora no estafe. O sea, y pone una serie de ejemplos de lo que hacíamos antes en nuestra anterior etapa y lo que no podemos hacer ahora. Uno tiene que empezar a cambiar. Eso ya no me conviene. Es que yo no lo siento. Es que estoy esperando que Dios venga y me visite. No, se trata de entender y empezar a pensar que ya hay cosas que no puedes hacer. Hay cosas que no te está permitido hacer. Entonces, hay gente que sigue todavía mintiendo, hay gente que sigue engañando, hay gente que sigue amando el dinero, hay gente que sigue siendo vengativo. Hay gente que sigue manipulando para conseguir las cosas. Hay gente que sigue haciendo chanchullos. Estoy poniendo ejemplos que pasan en Sevilla, ¿vale? Aquí no pasan, pero para cuando pase usted ya está advertido, ¿vale? Hay gente que sigue teniendo los mismos hábitos y si esas cosas no cambian aquí, no vas a poderte encaminar en el propósito de Dios. Hay decisiones que tienes que tomar. Y esto no es que vengan y te tengan que liberar, no, se trata de obediencia, punto. De verdad, es obediencia. Una de las cosas que uno aprende con el paso de los años, cuando uno trata con gente, y estoy seguro que a lo mejor también el pastor coincidirá conmigo en esto, que hay cuestiones que no son de carácter espiritual, son cuestiones de carácter de la persona. Hay problemas que no son espirituales, no es ni un demonio, ni una atadura, no, es un problema de carácter. Ya está, es un problema de obediencia. O sea, hay cosas que no pasan no porque el diablo te ate, porque la gente, no sé qué, no sé cuántos demonios, como una mujer que teníamos en la iglesia que un día me dijo, pastor, ore por mi hermana. ¿Por qué? Satanás se le presenta todas las noches en su habitación. Digo, Satanás, el diablo en persona. Digo, no, yo quiero conocer a tu hermana. Tiene que ser algo muy importante para que el diablo la vaya a ver todas las noches, porque él no es omnipresente. Él no puede estar en muchos sitios a la vez. Yo quiero saber quién es tu hermana. Preséntamela. Pero a veces pensamos que todo... No. Y es una cuestión de carácter, es una cuestión de obediencia. Hay que dejar de hacerlo y punto. Siguiente cosa importante, y presta mucha atención a esto, es redefinir relaciones. Escucha,
Redefinir relaciones. ¿Qué es lo primero que hace Eliseo? Redefinir relaciones. Dice, déjame que vaya a besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. ¿Qué hace Eliseo? Va, besa a sus padres, les hace de comer, papá, mamá, a sus amigos les da de comer, papá, mamá, os quiero, os amo, pero aquí os quedáis. Papá, mamá, os quiero, os respeto, aquí siempre que pueda os voy a dar de comer, siempre vais a tener un hijo, pero ahora para lo que yo tengo por delante no me puedo quedar aquí. Y a veces no avanzamos más en el propósito porque no somos capaces de redefinir relaciones. Escucha, algunas relaciones tienen que ser cortadas tajantemente, pero otras necesitan ser redefinidas. Eso significa poner límites, poner ciertos límites. Mira, hasta ahora, siempre que me junto contigo hablamos de lo mismo, salgo peor, salgo mal con la iglesia, salgo mal con la gente, me siento mal, ¿sabes? Me impides congregarme, quiero servir, pero tú eres un freno. Mira, yo te amo, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, pero hasta aquí llegamos. Hasta aquí. Yo te quiero, hijo, te quiero, nuera, pero lo siento mucho, ya los domingos no vas a venir a comer. Y si vienes a comer, que sepas que después del culto, cuando yo llegue y tenga el tiempo de hacer la comida, que sepas que si vienes el domingo a casa, comemos tarde, porque yo no voy a faltar al culto, porque Dios tiene algo para mí. Que sepas, mi amigo, mi amiga, que si me vuelves otra vez a invitar para que salga contigo a las discotecas y demás, voy a decir no, porque eso compromete mi integridad espiritual. Pero algunos tienen miedo de decir que no y poner límites, para que la gente no se enfade. Pero te pregunto, ¿la gente no es fresca para decirte que no vienen a la iglesia? Te lo dicen y se quedan tan anchos, pero a ti te sabe mal decir que no, porque tú sabes, porque no quiero cortar la relación, porque estoy evangelizando. No, lo que pasa es que no quieres cortar porque te gusta. Y ya está. Cuando es más importante tu propósito que cualquier otra cosa, Jesús dijo, el que no sabe dejar a padre, madre, hermano, hermana, y hasta su propia vida, por causa de mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo que seamos ascetas, que nos aislemos del mundo, no, está diciendo que nada puede ser más importante que servirle y seguirle a Él. Por eso uno tiene que aprender a redefinir situaciones. Hay gente que no avanza porque no son capaces de poner límites. Puedes mostrar amor y mantener límites. No es una falta de amor poner límites. Estás protegiendo tu corazón. Hay gente que no suma a tu propósito. Hay gente que no contribuye a lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que decir basta. Y redefinir relaciones. No se trata de que hagamos como hacen otras o las sectas, que de pronto ya no te hablas con nadie y cortas con todo el mundo porque vives en una burbuja. No, vivimos en este mundo. Tenemos que relacionarnos con la gente. Y lo mejor que nos puede pasar es ser gente normal que trata con gente normal. Pero uno tiene que tener límites. Por eso él entiende rápidamente, no, el momento del manto implica que yo tengo que dejar donde estoy ahora, tengo que ir a otra cosa. Entonces tengo que redefinir rápidamente la relación con mis padres, con mis amigos. ¿Y qué hace? Dice la Biblia que él destruye los bueyes, destruye las yuntas, da de comer a todo el pueblo. Aquí hay dos cosas que te quiero dejar rápidamente y voy terminando. Y para que veáis que es verdad que estoy acabando, Samuel, ¿puedes venir al piano, por favor? Porque tú sabes cómo va esto. Estoy acabando, hermanos, acabo. Hasta que la gente no vea al pianista no se quedan tranquilos. Pues ya está. Y te digo dos cosas. La primera de ellas, lo que tú no destruyes, después te va a condicionar siempre. Esto no va de tener un as bajo la manga o un plan B. Lo tengo guardado por si acaso no funciona, no. Las yuntas y los bueyes forman parte de tu anterior etapa. No vuelves a eso. Terminas y terminas para siempre y lo dejas. No te funciona. El Señor le dijo a su pueblo, cuando entréis en la tierra prometida, destruid, arrasad con todo. No dejéis nada con vida. Pero dice, Israel hizo tributario al fereceo y al amorreo y a los feos y no sé qué y no sé cuánto. Y hasta hoy siguen dando guerra. Lo que tú no destruyes completamente, al final se te levanta otra vez en contra. Entonces, ¿qué hace él? No, ya no voy a volver nunca más para atrás. No vuelvo para atrás. Eso forma parte de mi antigua vida, forma parte de mi anterior etapa, de mi pasado. Ya está, fue bueno mientras fui agricultor, aprendí mucho, pero eso se quedó atrás. Así que quemo las yuntas de los bueyes y quemo los bueyes y se acabó. Se queda en el pasado. No volveré nunca más. No voy a cerrar todas las puertas que me posibiliten volver atrás. Se acabó. Yo ya no soy más ese agricultor, soy otra persona ahora.
Y lo otro que hace es dar de comer a todo el pueblo. Y aquí hay algo que para mí es muy importante, porque él se asegura, y voy a intentar, a lo mejor esto es muy retorcido, pero es un principio bíblico en toda la Biblia. La sanidad del corazón, la salud del corazón. Da de comer a todo el pueblo. Yo creo que a lo mejor en ese pueblo, y siendo el empresario, pues habría alguno que le habría hecho alguna que otra trastada. Pero él, ese día, si voy para otra cosa, mi corazón tiene que estar sano. Un pastor amigo me dijo una vez, Héctor, en tu corazón tiene que caber la gente que te ama y la gente que te odia. Porque si en tu corazón no hay espacio para la gente que te ha hecho daño, si no caben en tu corazón, lo que te va a pasar es que se te va a generar una raíz de amargura. Pero todo lo que tengas que resolver, resuélvelo, porque las cosas no resueltas al final te acaban destruyendo a ti. ¿Cuántos saben quién fue Ahitofel? Ahitofel fue el consejero principal del rey David. Pero cuando Absalón se rebela contra Ahitofel, el primero que se alía para la rebelión es Ahitofel. Cuando Absalón se rebela contra su papá David, el primero que se alía a la rebelión es Ahitofel. Ahora, ¿qué es lo que le puede pasar a un hombre que es fiel, amigo de años, para de la noche a la mañana hacer así, ¡wup!, y rebelarse de esa forma tan fría contra David? Yo te lo voy a explicar. ¿Cuándo conoce David a Ahitofel? Lo conoce cuando David huía de Saúl en la cueva de Adulam. La Biblia dice que en la cueva de Adulam se juntaron todos los enlutados, afligidos, amargados, deudados, lo peor de lo peor. Ahí se juntó. ¿Quién estaba ahí? Ahí se forjaron los valientes de David. Ahitofel estaba en ese lugar. Su hijo Eliam era uno de los valientes de David. Y Eliam tenía un amigo llamado Urías. Urías y Eliam eran amigos y forman parte de la lista del listado de los 30 y pico valientes de David. Se conocen en la cueva de Adulam, acompañaron a David en todas sus gestas, lo acompañaron hasta que fue rey. Años más tarde, Urías se casa con la hija de su amigo Eliam, llamada Betsabé. Y un tiempo después, David, en un momento que tenía que estar yendo a la guerra, ve a Betsabé un día, bañándose, desnuda, se acuesta con ella, la deja embarazada. Y para intentar tapar la faena que ha hecho, llama a su amigo Urías, que está en la guerra, su amigo de toda la vida, lo llama, que está en la guerra, para que venga, y lo intenta convencer para que vaya a su casa, y juega las cartas con su mujer. Y no lo consigue. Y como no puede conseguir eso, tapar e intentar que la gente piense que el niño es de su amigo Urías, del esposo de Betsabé, al final llama a Joab, el general del ejército, y le dice, mira, pon a Urías en lo más duro de la batalla, en la primera línea. Y se carga a su amigo, que ha sido leal toda la vida con él. Y Urías muere. Y David, con mucha lástima y mucho pesar, toma a la mujer de Urías como su esposa. Y ya está. Y se acabó. Y aquí no ha pasado nada. Bueno, ¿quién ha sido testigo de todo eso? Ahitofel. Ahitofel ha sido testigo de cómo aquel hombre con el que ha sido fiel y leal durante toda su vida ha deshonrado a su nieta Betsabé, ha destruido la vida de Urías, ha asesinado al marido de su nieta, por consiguiente ha deshonrado también la honra de su hijo Eliam, el papá de Betsabé. David se ha cargado a su familia y Ahitofel no dice nada, pero lo guarda aquí. Por eso cuando ve la oportunidad de que la cabeza de David corra, es el primero. ¿Cuál es el final de Ahitofel? Se suicida. Se acaba suicidando. Presa de la amargura en el corazón. Cuidado con lo que tú guardas en el corazón. En tu corazón tiene que haber la gente que te ha hecho daño también. Y si hay algo que arreglar, tienes que arreglarlo, porque lo que no arreglas se convierte en una raíz de amargura. Dice la Biblia que tras todo esto, Eliseo se levantó y fue tras Elías y le servía. Termino con esto. La única manera de tú entrar en el propósito de Dios es confiar en la guía de Dios y en la dirección de Dios. Tú sirves toda tu vida y toda tu vida vas a servir. El propósito de Dios pasa siempre por servir. No llega un momento donde dices, ya he llegado aquí y ahora estoy para que me sirvan. No. Todo propósito pasa por el servicio. No hay vuelta de hoja. Hasta el momento del manto, Eliseo estaba acostumbrado
a guiar, a dirigir, a tener el control. Y esa dirección, ese control que marcaba, estaba enmarcado en un límite, ¿vale? Había un terreno marcado, no sé si estaría vallado, pero estaría marcado, delimitado. Y él controlaba, claro, pero dentro de esos límites. Vamos, recto, 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 recto que hacía el surco. Y ahí va él. Pero para esta nueva etapa, tiene que soltar el arado, tiene que soltar el control, tiene que salir de los límites de lo que conoce, tiene que salir de los límites de lo que controla. Y mientras que durante toda su vida él ha marcado el rumbo, él ha dirigido a la gente, él le ha dicho a la gente por aquí, ahora tiene que aprender a que sean otros los que le digan por aquí. Y va tras Elías, y ahora el que marca el rumbo, ¿quién es? Elías. Porque cuando tú le dices sí a Dios, Dios te saca de tus límites, de tu comodidad, de tu confort, de lo que tú conoces, y tienes que aprender a caminar confiando solamente en que Dios es el único que conoce el camino. Y ese patrón lo encuentras en toda la Biblia, ¿eh? En toda la Biblia. Lo puedes encontrar desde el momento en el llamado de Abraham, Génesis 12, sal de tu tierra, yo te mostraré la tierra. Y Abraham tenía que día a día depender de la dirección de Dios. Israel en el desierto dependían de la dirección de Dios. Jesús dijo, id por todo el mundo y yo estaré con vosotros. O sea, es Dios el que te guía, el que te dirige. Ya estoy terminando, ¿eh? Gracias, hermana, por ponerme la alarma. ¿Cuántos quieren vivir en el propósito de Dios? Escúchame, el manto te encamina hacia el propósito. El manto simplemente es una pequeña antesala de lo que a ti te espera. Es una pequeña antesala. Después del manto entras en un proceso que te va encaminando hacia el propósito. Pero él tuvo que continuar sirviendo y ser fiel hasta el último momento. Y te digo una cosa, y con esto termino. El propósito es Dios el que te lo da. El manto no te lo da el hombre, te lo da Dios. Por eso a la hora, cuando ya Elías es arrebatado al cielo y se ha terminado todo, ahí viene el manto otra vez. Ahí viene el manto otra vez sobre él. El manto le marcó un destino, le marcó un rumbo. Él fue fiel, supo gestionar el momento del manto. Y después vino otra vez el manto sobre su vida para darle el doble de lo que él había imaginado. Y lo encamina hacia el cumplimiento de su propósito. Mira, fíjate que Eliseo no profetizó en todo el tiempo que estuvo con Elías, ni una sola profecía, ni una sola. ¿Qué hacía? Servir, ser fiel, pero estaba siendo guiado en el propósito. Cada momento del manto en tu vida tiene que encaminarte